Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la primera feria AMNER de carreras STEM. Este es nuestro segundo día de la feria y vamos a estar hoy debatiendo un poco en esta mesa de debate sobre el tema de la seguridad en los sistemas industriales. Yo soy Esther Martínez Arroyo, soy Senior Manager del equipo de energía de consultoría de PwC, que para quienes no lo conozcan es una empresa que presta servicios profesionales de apoyo y de asesoramiento a todas las compañías de todos los sectores y en todos los ámbitos. Nosotros en Price tenemos un área muy importante dedicado al tema y al ámbito de la ciberseguridad, que es el tema que vamos a tratar en esta mesa. Así que muchísimas gracias por AMNER por invitarme y por darme el placer de poder moderar esta mesa. Entonces, si queréis paso ya a presentar un poco a los diferentes participantes que vamos a tener en esta mesa redonda. Van a ser 4 con diferentes perfiles completamente, con lo cual yo creo que va a ser una mesa muy completa y muy didáctica y con el objetivo de que salgáis todos de aquí un poco con una idea más profunda de qué es la ciberseguridad, qué implica, por qué es importante ahora y lo va a seguir siendo en el futuro más si cabe, y un poco os van a dar algún consejo, ¿no?, de cara a si vosotros estáis interesados a dedicar vuestra experiencia profesional en el área de la ciberseguridad. Con nosotros tenemos a Raúl Castaña, que es ingeniero superior de telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Empezó en el mundo de la ciberseguridad ya desde hace ya más de 10 años y desde el año pasado es el CISO del grupo Red Eléctrica, que para quien no esté familiarizado con esta compañía es la empresa que es el operador del sistema de nuestro sistema eléctrico y además también es el transportista que se encarga un poco del desarrollo y la construcción de todas las redes de transporte de electricidad. A su lado tenemos a Antonio Cazorla, que es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, es MBA por el Instituto de Empresa de Madrid y también tiene las certificaciones de ITL Foundation, CISA, auditor de sistemas de información, y CDPSE, Data Privacy Solution Engineer, por ISACA, donde ha sido coautor de diversos documentos como el de Auditoría de Seguridad de Sistemas Industriales y también tiene un curso superior en Protección de Infraestructuras Críticas y Estratégicas. En su trayectoria profesional ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en empresas multinacionales y ahora mismo está trabajando como CIO en Engie España. Aquí a mi lado tenemos a Fernando Davara. Fernando Davara es doctor cum laude en Energía Informática, licenciado en Enseñanza Superior Militar, general de Brigada R diplomático de Estado Mayor y físico con una especialidad de Automática e Informática. Actualmente es el presidente de la Fundación España Digital y director de los foros de seguridad y de formación, miembro y secretario del Consejo Asesor del Clúster de Ciberseguridad de Madrid, miembro del Consejo Asesor del GFS, Foro de la Gobernanza de Internet en España, director académico del Máster en Dirección y Gestión de la Ciberseguridad de la Fundación AUCAL y también es académico correspondiente de la Academia de la Diplomacia de España. Además, también es profesor y asesor en diversos másteres y cursos de posgrado y entre ellos el Máster Universitario de la Ciberdelincuencia de la Fundación Policía Española, el Cuerpo Nacional de Policía, Telefónica España y la Universidad de Antonio de Nebrija. Y luego tenemos, por último, conectada vía Zoom, que no ha podido asistir de una manera presencial, a Isone Busturía, que es física con especialidad electrónica y automática y es ingeniera también en electrónica con una especialidad de automática. Además, también tiene un máster en dirección de proyectos empresariales y actualmente es directora adjunta de NUC Mobility Solutions, que es una empresa de soluciones para el vehículo ligero, eléctrico y conectado, que es un tema que ahora mismo pues, está creciendo y en el futuro pues, creemos que va a tener un gran desarrollo. Su carrera profesional ha girado más hacia el mundo de la gestión de los proyectos que en la parte más técnica, aunque esta última ha sido necesaria por los sectores de las empresas y las empresas en las que ha participado y ha tenido oportunidad de trabajar a lo largo de toda su carrera. Una vez presentados ya los ponentes, me gustaría ya empezar con la mesa de debate.
Y me gustaría empezar por Fernando. Fernando, me gustaría que explicases a nuestros oyentes y a la gente que está conectada por Zoom o por streaming a esta mesa de debate, que explicaras un poco qué es la ciberseguridad y por qué es importante ahora mismo la ciberseguridad, para que todos un poco lo entendamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a Mener también, en particular a María Romera, que fue la que me metió en este lío. Entonces, dado el auditorio que tenemos, creo que lo mejor es ser un poco didáctico y no intentar hablar muy a fondo de ciberseguridad cuando esto es un tema de varias horas. Para eso, yo suelo decir ciberseguridad no es ni más ni menos que la seguridad en el ciberespacio, entendiendo que el ciberespacio no es tecnología solamente, no solamente responsable de los informáticos, sino que es un espacio real virtual que no tiene fronteras, donde están las personas, donde están las redes, donde están los dispositivos. Y este ciberespacio, igual que lo utilizamos para temas socioeconómicos, para desarrollos, pues los malos, por llamarlo de alguna forma, lo utilizan también para hacer sus actividades. Y esto nos lleva a la ciberseguridad. La ciberseguridad consiste de forma muy sencilla en salvaguardar activos y salvaguardar usuarios. Hoy en día el activo más importante es intangible, es la información, pero hay otros tipos de activos, e incluidos, como digo, los usuarios. Y igual que hablaba del ciberespacio, la ciberseguridad no es un tema solamente de informática, ni seguridad informática, ni tecnología. Es políticas, es procesos, es herramientas y es usuarios. Y esto nos lleva a que si existe la ciberseguridad, existen también los ciberriesgos. Para mí los ciberriesgos, de una forma muy sencilla, se deben de afrontar desde tres factores. Como físico me gusta bastante buscar las ecuaciones. Y entonces, primer factor, vulnerabilidad; segundo factor, impacto; tercer factor, amenaza. Si yo soy muy vulnerable, por muy pequeña amenaza que tenga, mi riesgo es muy grande. Si yo no soy vulnerable, o si intento ser poco vulnerable, tengo buenas medidas de control, la amenaza puede ser muy grande, el impacto es muy pequeño, el riesgo, la probabilidad de daño es pequeña. Y finalmente, ¿quiénes están ahí? Pues ahí los agentes, yo los clasifico ya desde abajo, los hackers aficionados que cacharrean, que son los que llamamos de perfil bajo, que buscan notoriedad. Por encima de ellos, grupos organizados, ciberdelincuentes, cada día más importantes, también a ese nivel, ciberterroristas, ciberactivistas y, por supuesto, y lo vamos a ver por desgracia, a lo mejor en este conflicto Ucrania-Rusia, los estados. Los estados cada vez son más fuertes en ciberseguridad y cada vez lo utilizan más porque no hay atribución, porque el coste es pequeño, porque es muy difícil aplicar legislación a quien lo hace. Y acabo ya rápidamente. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, pues depende si estamos a nivel profesional, si estamos a nivel industrial, pues gestión de crisis, desde la prevención hasta la recuperación, resiliencia y sobre todo continuidad del negocio. No pensemos que solamente tenemos que defendernos hasta que somos capaces de reaccionar a un ataque o un incidente, sino que hay que asegurar la continuidad del negocio. Si soy un usuario, más sencillo todavía, pero importante, buenas prácticas desde el wifi, protegerse, las passwords, la forma de tener unas únicas passwords con doble autenticación, una serie de buenas prácticas que, como digo, estaríamos mucho tiempo hablando de ellas, pero son sencillas, simplemente estar concienciados. Y este es más o menos mi resumen sobre la ciberseguridad. Pues muchas gracias, Fernando, por este marco conceptual general que nos has dado acerca de la ciberseguridad. A mí me gustaría, Isone, que nos explicases un poco, porque como muy bien ha dicho Fernando, la ciberseguridad no es solo un tema de IT, sino que es algo más allá, cuyo objetivo principal es aportar seguridad a los activos más importantes que tienen cada una de las compañías en este mundo en el que cada vez es más digital y hay pues cuestiones que a lo mejor no hemos considerado en el pasado y que en el futuro vamos a tener que tener muy en cuenta. Dentro del sector energético, del sector de la movilidad compartida, de la movilidad sostenible, ¿no? Que es al que os dedicáis vosotros en vuestra compañía, ¿qué importancia tiene la ciberseguridad? ¿Qué aplicaciones estáis desarrollando para la ciberseguridad? Y más importante todavía,
¿Qué pasaría si no existiese la ciberseguridad? ¿Qué riesgos os enfrentaríais vosotros como compañía dentro de un mundo digital y tecnológico? Buenos días a todos. Primero, no sé si se me oye bien. ¿Se oye correctamente? Sí, se te oye bien, sí, sí. Vale. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siento no estar físicamente allí con vosotros, pero bueno, también tiene la ventaja de que estoy sin mascarilla, con lo que entiendo que es más humana la relación. Efectivamente, la ciberseguridad es muy importante en nuestro sector por identificar de alguna forma peculiaridades. Hablaríamos además como comentaba Fernando, la seguridad habitual de las empresas, en las que hay información de clientes, empleados, cuentas bancarias, que viene a ser un poco igual que tenemos la seguridad privada en cada uno de nosotros, tenemos nuestra información y la información de nuestros amigos, de nuestras familias, etcétera, dentro de nuestros teléfonos móviles, y hay unas buenas prácticas que hay que seguir ahí. Por otra parte, nosotros como ingeniería desarrollamos proyectos, están todos los planos, las patentes, todos los códigos, etcétera. Todo esto también es información que hay que proteger y es muy importante. Por otra parte, nosotros que estamos muy cercanos al mundo de la automoción, todo lo que es el mundo de la automoción siempre ha sido muy hermético con respecto a nuevos lanzamientos, etcétera. Entonces, toda esta información comercial sobre lo que está por venir también tiene que ser muy protegida. Pero además está la otra peculiaridad, ¿no? que ahora mismo es lo que está creciendo más en ciberseguridad en lo que es nuestro sector, que es la seguridad de los vehículos. Los vehículos tienen que ser ciberseguros. Entonces, ¿cuál es la ciberseguridad o por qué tienen que ser seguros estos vehículos? Pues por dos motivos. Por una parte, por la seguridad física. Una vez que estamos conduciendo un vehículo, no deben de ser manipulables. Tú vas conduciendo, alguien puede modificar tu acelerador, tu freno, hacer abrir, cerrar puertas, etcétera. Entonces, toda esta seguridad física tiene que estar protegida, pero no solo la seguridad física, sino volvemos otra vez a la seguridad de los datos. Al final, todos conectamos actualmente nuestro teléfono móvil al vehículo y todos nuestros datos pasan a ese vehículo. Y además el vehículo en sí mismo, durante su vida de uso, va generando también datos propios del usuario. Entonces, al final, el vehículo dispone de muchos datos, igual que hacemos con nuestros teléfonos móviles cuando los tiramos, cuando los retiramos, que hay que resetearlos, lo mismo hay que hacer con los vehículos, tanto si se traspasan porque se venden a otra persona, como si los damos de baja. Entonces, digamos que estas son las dos vías de seguridad del vehículo. ¿Cómo se analiza la seguridad de un vehículo? Se analiza por tres ejes principalmente. Por una parte, tenemos que las entradas físicas son las que tienen que estar controladas, en los cableados, los puertos, etcétera. En el caso de los vehículos eléctricos, por ejemplo, tenemos un puerto que se llama OBD, que es un puerto que obligatoriamente necesitamos tener, y además tiene que ser de lectura libre, por decirlo de alguna forma. Es un puerto al que se va a conectar, por ejemplo, una ITV para revisar si ciertos datos son correctos. Entonces, estamos obligados a tener ese puerto, pero asimismo estamos obligados a que ese puerto sea seguro, que a través de ese puerto no podamos adquirir más datos. ¿Qué otras cosas se miran? Pues las entradas como por virtuales, conexiones, Bluetooth, Wi-Fi, etcétera, que pueda tener un vehículo. Y la tercera cosa que se mira es las plataformas a las que van unidas. Al final, los vehículos también pueden ir unidas a otras plataformas. En nuestro caso, que gestionamos flotas, como pueden ser una flota de sharing de Madrid, donde se alquilan vehículos por minutos, o la flota de correos que está entregando paquetería todos los días. Al final, esos vehículos, para hacer la gestión de esa flota, están unidos a plataformas de gestión que necesitan también estar controladas, porque al final son también una puerta de entrada al resto de los datos de los clientes. Entonces, bueno, esto se analiza a través de diferentes formas. Nosotros lo hemos analizado a través de un protocolo que se llama STP y que te evalúa, para automoción, evaluaría más de 70 parámetros. En el caso de los vehículos eléctricos ligeros, que es digamos a lo que nos dedicamos nosotros, que es como el hermano pequeño de la automoción, no son turismos, sino que son desde motocicletas hasta pequeños cuadriciclos, pasando por sidecares. Nosotros esperábamos que de esos 70 parámetros fueran muchos menos los que teníamos que mirar, pero realmente hemos visto que el análisis es más o menos similar
y que estaríamos hablando como del 90% de los parámetros a analizar. Entonces, bueno, pues se analizan estos parámetros que vienen a confirmar si efectivamente los vehículos cumplen con la normativa UNECE-R/155 y a través de eso pues, se obtiene el certificado de ciberseguridad. Y esto sería un poquito lo que es la importancia de la ciberseguridad en lo que es nuestro sector. Muchas gracias, Isone, por la explicación y el traslado del concepto de ciberseguridad a vuestro sector, que al final es un sector ahora mismo, el tema del vehículo eléctrico y conectado, que va a tener mucho auge en el futuro. Antonio, cada vez nos estamos dando cuenta de que la ciberseguridad es más importante ahora e incluso en el futuro va a seguir teniendo un rol todavía más importante y predominante. ¿Qué perspectivas de nuevos desarrollos de futuro estáis viendo en el ámbito de la ciberseguridad? ¿Y qué oportunidades para los jóvenes, para las personas que nos están escuchando ahora por streaming, tiene este concepto, este desarrollo o este nuevo mundo para ellos a nivel profesional? Perdón, gracias por la pregunta, lo primero, porque yo creo que es muy adecuada en el entorno en el que nos encontramos y, por supuesto, gracias por la invitación, Sten, y a vosotros por invitarme. A ver, empiezo por la segunda parte de la pregunta, porque yo creo que es la que más puede interesar a la audiencia. En cuanto a oportunidades, la verdad es que hace como 3 o 4 años se publicó algún estudio de algún organismo de estudios de seguridad en Internet que hablaba que calculaba que para este año 2022 en Europa iba a haber una falta de profesionales especialistas en ciberseguridad de en torno a 350.000. Yo la verdad es que cuando lo leí, confieso que creí que habían tirado por elevación, como hacen muchos de estos estudios, y que posiblemente estaban exagerando. La verdad es que hemos llegado al año 2022 y se ha cumplido, ¿no? Se han quedado bastante cerca. Las estimaciones que hay ahora mismo de falta de profesionales en este campo rozan esa cifra. Y en concreto en España se habla de que actualmente este año hay oportunidades de empleo, demanda de empleo, tanto público como privado, de en torno a 38.000 potenciales empleos que no se están cubriendo por falta de personal especializado. O sea, la demanda existe y en ese sentido es a la vez una mala y una buena noticia. Mala noticia porque no podemos hacer todo lo que necesitamos hacer en el campo de la ciberseguridad, que hay mucho por hacer. Y una buena noticia de cara a vosotros, que os estáis evidentemente planteando qué hacéis en el futuro, porque evidentemente esto es un campo donde va a haber grandes oportunidades en el futuro, ¿vale? Grandes desarrollos. ¿Y a qué se debe el que tengamos esta tendencia? Yo creo que hay 3 factores clave que están influyendo básicamente en que tengamos esa gran demanda de profesionales que no se está cubriendo. Uno, empezando por la situación actual, que estamos ahora mismo en pandemia y todo esto. La pandemia no ha hecho otra cosa que acelerar la digitalización de las empresas, de los servicios públicos. O sea, estamos ahora mismo haciendo conferencias digitales que raramente hace 3 años nos hubiéramos planteado que fueran posibles. Antes me comentaban que habían hecho un evento con 300 personas online con un auditorio vacío. O sea, que es que estas cosas ya se dan, ¿vale? No os cuento ya desde el punto de vista de empresa a la hora de oferta de productos y de servicios. El que no está en la red o no está digitalizado no puede pensar que van a ir a visitarla a comprarle. Tiene que efectivamente digitalizarse y entrar en este mundo digital. Y eso plantea fuertes retos desde el punto de vista de ciberseguridad, como antes nos ha comentado el compañero. El segundo reto, el segundo acelerador, el segundo factor que motiva esta demanda también se ha comentado antes, que es el tema de los cibercriminales, los activistas, evidentemente los gobiernos, que algunos gobiernos que amparan este tipo de actuaciones y que están provocando pues, ataques que conocéis todos, o sea, de oleoductos, de plantas de agua, de centrales de electricidad que son hackeadas y dejan de producir electricidad. Y, por supuesto, el famoso ransomware, que organizan grupos especializados en este tipo de cibercriminales especializados en este tipo de actos, que diariamente podemos oír casos de empresas que sufren este tipo de ataque y que tienen un problema, evidentemente, de continuidad de negocio, que es quizás la pieza clave en la que se basa todo el funcionamiento de una compañía, el poder todos los días estar presente y dar servicios. Y el tercer factor, en mi opinión, que también tiene mucho que ver con esta gran demanda y esta situación que os he comentado al principio, precisamente son las nuevas tecnologías. O sea, el propio avance de las nuevas tecnologías está abriendo nuevos campos en los que la ciberseguridad tiene que entrar. A corto que lo sabréis, pues evidentemente la nube y el Big Data.
La nube, pensar, como hacemos en ciberseguridad siempre, pensamos que la nube no es la nube es el ordenador de otra persona en otro sitio y estás llevando tus datos a ese ordenador y estás ejecutando tus procesos de negocio en ese ordenador, que no es tuyo, que no sabes dónde está siquiera muchas veces. Eso te plantea unos retos que hace poco no se podían plantear y te obliga a tener unas medidas de ciberseguridad que antes no te pensabas que fueran necesarias, cuando tenías los ordenadores en tu propio centro de datos y ahí residían y funcionaban. Esa situación, lógicamente, afecta también, nos lleva a otro tipo de tecnologías. El blockchain, a lo mejor no lo conocéis por ese nombre, pero si os digo criptomonedas, seguro que lo sabéis. Bueno, el blockchain se está utilizando en temas, por ejemplo, de firma de contratos, porque puede garantizar el origen de la firma, el destino y que es inalterable. Todo ese tipo de tecnologías se están planteando constantemente nuevos retos en los que la ciberseguridad tiene que entrar por defecto. El passwordless, ¿vale? o el Zero Trust es otro gran paradigma que se está desarrollando y que ahora mismo es un paradigma, no hay tecnología que lo soporte. Lo más cercano que tenéis al passwordless, que es uno de los puntos débiles de la seguridad, que es el uso de password, es el que hago yo así con el reloj, se me abre el móvil, ¿vale? Aunque lleve la mascarilla puesta, porque detecta que soy yo. Hay una especie de componente biométrico asociado a mí que sabe que soy yo y se hace, pero eso todavía queda mucho para llegar. O sea, hay una serie de retos, que es lo que os quiero decir, por delante en el campo de la ciberseguridad, muy emocionantes y que va a requerir, evidentemente, la ayuda y la colaboración de muchísimos profesionales para resolverlos. Así que mucho ánimo. Muchas gracias, Antonio. Raúl, como hemos comentado, ¿no? La ciberseguridad es algo que está muy presente y que para poder trabajar y desarrollar tu experiencia profesional en este ámbito tienes que tener muchos conocimientos de ciberseguridad propia, pero también muy técnicos especializados del negocio en donde vas a desarrollar ese aspecto de la ciberseguridad. En este sentido, tú que trabajas en Red Eléctrica, una empresa que gestiona no solo el operador del sistema, sino que también toda la red de transporte de electricidad, de suministro al final a nuestros hogares, me gustaría hacerte dos preguntas. Primero es, ¿qué ocurriría en vuestra empresa si no existiese la ciberseguridad o para qué usáis la ciberseguridad? ¿Por qué es importante para el operador del sistema y para el transportista de nuestro país de electricidad la ciberseguridad? Y la segunda que me gustaría hacerte es, ¿qué tipo de profesionales estáis demandando vosotros para cubrir todos esos ámbitos que necesitan ser cubiertos dentro del área de la ciberseguridad en vuestra compañía? Muchas gracias, Esther. Y bueno, también agradecer al foro, a la asociación, ese tipo de charlas porque, como bien decimos todos, la ciberseguridad ya está aquí, está en cualquiera de las actividades que hacemos en cualquiera de las empresas y bueno, todos ya abogamos porque nazca esa ciberseguridad de la mano del negocio y no que tenga que venir detrás, ¿no? Porque muchas veces, a veces llega tarde, ¿no? Sobre la primera pregunta, ¿para qué tenemos profesionales en nuestra empresa de ciberseguridad? Pues bueno, pues básicamente para que no se vaya la luz, ¿no? Parece un poco de perogrullo, pero al final nuestro negocio en Red Eléctrica de España trabajamos todos pues para que la electricidad llegue a nuestras casas, ¿no? Como bien decías, nos encargamos de gestionar la red de transporte en alta y media tensión y también de operar el sistema. Si nos planteamos hacer un negocio donde todo funcione y llegue la luz, que lo hemos hecho toda la vida, pues perfecto, llega y bueno, y si todo va bien, pues no pasaría nada. ¿Qué pasa? Que lo hemos dicho en esta mesa, ¿no? La tecnología está evolucionando a pasos agigantados, cada vez más estamos oyendo que hay ataques recientemente en países, Ucrania. Es decir, al final tenemos el estar tan conectados y tan dependientes de la tecnología, ¿vale? Nos hace revisar esos riesgos que tenemos, que ya no solo, bueno, son riesgos mínimos, ¿no? Antes, como no estamos tan conectados en los sistemas, no utilizamos tanta tecnología, pues era más difícil, ¿no? Los riesgos eran más bajos. Ahora ya no. Ahora hemos hablado de la cloud, hemos hablado de bueno, tecnologías que están viniendo en estos días y son riesgos que están en el negocio. Si tú no miras bien esos riesgos, si no los tienes bien contemplados en tu empresa, si no tienes profesionales que se encargan de revisarlos continuamente, pues pueden generar un impacto en el negocio. Y en nuestro caso, ¿cuál sería el impacto? Pues claramente que no llegara la luz a nuestra casa y eso sería pues un poco bastante importante porque somos electrodependientes, eso lo tenemos claro, ¿no?
A tu segunda pregunta, ¿qué tipo de profesionales necesita cualquier empresa, ¿no? Ya no vaya a hablar de red eléctrica, sino cualquier empresa. Pues yo no me atrevería a decir un perfil concreto, porque lo que estamos viendo es que la ciberseguridad tiene muchísimas áreas que se están desarrollando, ¿no? Y cada una de las áreas necesita un perfil, yo creo. Es verdad que todos están relacionados con carreras STEM, o muchos de ellos están relacionados con carreras STEM, muy científicas, muy tecnológicas, muy de ingeniería, ¿no? Entonces, voy a poner algún caso. Por ejemplo, hay perfiles, y además, como decía Antonio, muy demandados, por lo tanto, es una muy buena carrera, lógicamente, para que le guste este tipo de aventuras, ¿no? Se me ocurre, hay un perfil muy definido que tiene que ver con la investigación, con lo científico, ¿no? Gente que muy motivada pues eso, a revisar, a ver qué ha pasado, a analizar muchos datos que tiene, ¿no? Se me ocurre perfiles como análisis forense, ¿no? Todos nos imaginamos un forense cómo averigua qué ha pasado, ¿no? La causa, en este caso, de una muerte, pues cuando hablas de ciberseguridad es qué ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué nos han atacado? ¿Quién nos ha atacado? ¿Dónde viene el ataque? ¿No? Pues profesionales que se dedican a ese mundo, pues es muy interesante, ¿no? Que tengan ese perfil científico de conocer, de querer conocer, de motivación, ¿no? Otro perfil, por ejemplo, el perfil de arquitecto de seguridad, también muy demandado, ¿no? Estamos constantemente cambiando tecnología, haciendo nuevas integraciones en el mundo IT, en el mundo OT. Es importante que los diseños ya nazcan con esa seguridad. Por lo tanto, hay perfiles, yo los digo ingenieros porque realmente son gente que se enfrentan a un problema o a un nuevo diseño y meten la seguridad por defecto, ¿no? Entonces, bueno, es un perfil también que tiene esas capacidades de ingeniería, ¿no? No sé, por destacar otro, comentaba mi compañero Antonio el ransomware, ¿no? El famoso ransomware que nos está trayendo locas a todas las empresas, que es básicamente lo que hace es un virus que te saca información, te cifra el ordenador y te hace la puñeta, ¿no? Ese virus que está haciendo tanto daño, si fuera muy fácil de detectar, ¿sí? No, si fuera, hola, soy virus, entro a tu ordenador, pues lo detectaríamos todos, solo lo detectarían todos los antivirus, ¿no? En este caso, este malware como otros, por sí solo, si ejecuta una acción en tus sistemas, lo normal es que no lo detecte, ¿no? Es ya una combinación de acciones la que puede detonar que se detecte. Bueno, pues eso tiene que ver mucho con la matemática, con las carreras matemáticas, ¿no? El analizar patrones de comportamiento, ya no solo las personas, sino de la tecnología, de cómo, y eso es muy importante, por ejemplo, en el área IoT, ¿no? El área IoT, que, bueno, ha evolucionado lógicamente antes, el Big Data, los datos. En el área OT no es tanta información la que se maneja, aunque muy crítica, como comentaba Ixone, pero sí que tiene que estar muy controlada. Y entonces suele ser una información muy periódica, con un patrón definido. Entonces, todos los modelos matemáticos que están surgiendo de personas que le encantan las matemáticas, están desarrollando, nos ayudan muchísimo a proteger los sistemas, ¿vale? Entonces, bueno, son, como veis, ciertas características de personas que encajarían perfectamente con este mundo de la ciberseguridad, ¿no? Pues muchas gracias, Raúl. Muy ilustrativo también, porque es verdad que hablas de la ciberseguridad, pero digamos que dentro hay como muchas ramas o muchas especialidades muy importantes y que cada una pues a lo mejor necesita una tipología de profesional con unas características distintas. Una vez que hemos pasado un poco por la parte más teórica, ¿no? Explicativa de qué es la ciberseguridad, dónde nos encontramos ahora, cuál es el futuro, qué tipos de oportunidades hay, a mí me gustaría centrar esta segunda parte de la mesa de debate en una parte más práctica, en donde nos ilustréis vosotros como profesionales y con gran experiencia en este ámbito, en algún proyecto que haya sido retador por vuestra parte, alguna circunstancia especial cuya solución la habréis encontrado en la ciberseguridad, o que sin la ciberseguridad pues no hubieseis podido resolver ese reto o ese problema. Entonces, si quieres, Fernando, puedes empezar tú a contarnos un poco algún caso práctico que te haya motivado en tu experiencia profesional. Perdón, gracias. Casos prácticos, mi experiencia profesional tendría que levantar algún secreto que otro, con lo cual a lo mejor no. Pero hablando de mi experiencia actual, dentro del clúster de ciberseguridad de Madrid, el año pasado hicimos un análisis, va a ser un poco redundante con lo que se está contando, pero creo que es importante precisamente por el auditorio que tenemos delante. Hicimos un trabajo
con una empresa y participando gran cantidad de instituciones, universidades, empresas, sobre la búsqueda de talento en dos sectores de la transformación digital. En un sector concreto que era Big Data y el segundo era ciberseguridad. Centrándome en el de ciberseguridad, nuestras conclusiones más o menos, voy a repetir mucho de lo que se ha dicho, pero es que es así, y es un proyecto que nos lanzó a asesorar sobre todo al clúster dentro del Consejo Asesor, dónde tiene que ir a buscar ese talento. Entonces, es un poco sorprendente, por ejemplo, en ciberseguridad, la búsqueda de talento, se estaba demandando, las empresas demandaban a través de Infojob y de LinkedIn, y si no, bolsa de trabajo de universidades. Era sorprendente, ya digo, porque a lo mejor las empresas tenían que crear su propia cultura de ciberseguridad para llevar, pero no era así. Segunda cosa sorprendente es que más del 50% de las demandas de empleo, de talento, sobre todo en ciberseguridad, estaban en Madrid, cuando realmente justifica que casi todos los puestos de trabajo, el 50%, están en Madrid. Barcelona iba bastante detrás y luego quedaban prácticamente irrelevantes Valencia, Sevilla y Valladolid. El resto ni aparecían. El tercer caso, y esto es algo que yo defiendo desde hace mucho tiempo, es que yo sé que los físicos en el colegio me van a decir que soy un traidor, pero creo que estamos en este mundo de las nuevas tecnologías, estamos yendo más a perfiles profesionales que a profesiones. Con lo cual, aquí se veía que algunos de los que se han citado pues son perfiles que no importa si yo soy físico, si yo soy teleco, sino más bien un perfil. Para la gente joven, los nativos digitales, yo creo que esto es mucho más importante, no tener la necesidad de colegiarse, sino la necesidad de certificarse en un perfil propio. Y después de esto, pues lógicamente salían las carreras STEM. Más que nada la formación en STEM, yo lo defiendo bastante más que la carrera, la formación, porque es multidisciplinar, porque anima mucho la creatividad, el análisis y demás. Y no solo las carreras STEM. Yo cuando acabamos el informe me preguntaban dentro del Consejo Asesor a cada uno, estaba allí INCIBE, la Comunidad de Madrid y demás, y me preguntaban a mí, si tú ahora tuvieras 20 años y tuvieras que volver, si tuviera 20 años con lo que sé ahora o si tuviera 20 años solo. Con lo que sé ahora, a mí me encantaría ser hacker ético. ¿Cómo no? El poder cacharrear, el poder entrar, hacer test de penetración en una empresa de una forma legal, de una forma ética, como dice, pero ser hacker. ¿Por qué no? También me gustaría, como os ha dicho, hacer análisis forense, porque es muy diferente a ser físico. Físico, informático, automático, pero es muy diferente. Y luego, aprovechando que veo por aquí a María y a Mener, y también el título de la feria, hace un par de meses escribí un artículo en mi página web sobre los problemas que yo identificaba por qué las mujeres, sobre todo las niñas, las chicas, no van a carreras científicas. Yo identificaba varios, pero al final mi conclusión, y es con lo que acabo, es dentro de estos perfiles profesionales, de esta necesidad de ir a la multidisciplina STEM, ¿por qué no van las chicas? ¿Por qué no van las mujeres? Bueno, pues para mí, y lo digo y lo tengo por escrito, no hay una prueba biológica que demuestre que las mujeres tienen menos capacidades para este tipo de actividad. Y segundo, para mí, el talento, la creatividad, la inteligencia no es una cuestión de sexo, es una cuestión de o lo tengo adquirido o lo adquiero cuando voy desarrollándome profesionalmente. Y por eso desde aquí, aprovechando la Feria STEM, pues animo a la gente joven, a las nativas digitales, que se vayan a este tipo de formación porque hay mucho que hacer y es muy bonito. Muchas gracias, Fernando. Y la verdad que te tengo que decir que tienes razón. Yo precisamente no soy de formación STEM, aquí soy un poco una infiltrada. Pero es verdad que mi madre, por ejemplo, sí que es ingeniera y yo creo que en la celebración de este tipo de ferias está muy bien porque al menos cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Y tenía que decidir qué tipo de carreras o qué tipo de carrera quería escoger para estudiar en la universidad y tal, tampoco había tanta información. Y no sabías muy bien, cuando te hablan de una ingeniería,
yo porque tenía a mis padres que a lo mejor me podían explicar un poco de qué iba, pero realmente es como un nombre que no te haces muy bien a la idea de, primero, qué es lo que vas a estudiar en la carrera y, segundo, qué tipo de posibilidades tiene en el futuro. Y sí que es cierto que yo, que trabajo en el área de energía, os diré que el 90% de mis compañeros son de carreras STEM, tanto chicos como chicas. Se nota que tenéis la cabeza amueblada de otra manera y estáis preparados para resolver, ser creativos en la resolución de problemas y ser ágiles, y la verdad que es cierto que yo noto que vuestros muebles en la cabeza están colocados de una manera distinta a los míos. Pero Isone, tu turno. Cuéntanos, por favor, alguna experiencia práctica, algo que desde vuestra compañía, ¿no? Nos enseñe un poco de una manera más práctica a visualizar el papel de la ciberseguridad en vuestro sector, que es el del vehículo eléctrico, vehículo conectado. Yo un poquito, siguiendo al comentario de la pregunta anterior, primero quería comentar que yo estudié físicas ya hace muchos años, que me resulta curioso porque yo cuando estudié realmente en clase yo creo que éramos mitad y mitad. Entonces, no sé si actualmente la tendencia ha cambiado o qué ocurre, porque yo durante mi vida de estudiante jamás noté esa diferencia. Y otro tema importante que también mencionaba Fernando es que además de la cualificación técnica que recibes durante este tipo de carreras, realmente lo que yo más aprendí era aprender a aprender y a ser capaz de buscar soluciones y alternativas. Y eso es lo que más me ha ayudado en mi carrera profesional. A partir de aquí empiezo un poquito con la respuesta a la pregunta. Un poco para poneros en contexto de lo que es Nuuk Mobility Solutions, somos una empresa de soluciones de movilidad ligera eléctrica conectada. Ligera, como he dicho antes, porque somos el hermano pequeño de la automoción con vehículo ligero, eléctrico porque es nuestra solución, inteligente porque nuestros vehículos están conectados. A partir de aquí, ¿cómo damos esta solución? Esta solución viene por una parte por un producto, pero el producto es solo una parte de la solución. Somos una ingeniería de desarrollo de producto con fabricación, pero además ofrecemos soluciones, servicios alrededor de estos productos, porque un vehículo eléctrico, sobre todo en el sector de flotas que estamos nosotros dirigidos, no sirve de nada si no tiene un mantenimiento, si no tiene unas soluciones de conectividad con plataformas de gestión de flotas, telemetría, etcétera, o si no tiene soluciones de adquisición financieras de adquisición para estos vehículos. Y para trasladaros un poquito más nuestra filosofía, os voy a poner un vídeo de 2 minutos, a ver si lo consigo, porque generalmente no utilizo este sistema. Necesitaría que me habilitarais para compartir pantalla. No sé si es posible. Creo que lo estaba mirando, pero no, me dicen que no se puede. Entonces, No. lo que haremos si no es cuando lo dejen colgado el streaming, si nos lo facilitas, lo podemos poner. Porque Vale. es imposible, ¿no? Que comparte la pantalla. Sí, imposible. Vale, entonces, bueno, continúo, no se va a entender completamente el mensaje, pero bueno, nosotros, ya que estamos en tema de carreras STEM, tenemos una fórmula. Tenemos la filosofía que llamamos eChange, que tiene básicamente tres variables, que son la variable económica, la equilibrada y la emocionante. Entonces, la seguridad viene un poquito de la variante equilibrada. Entonces, históricamente siempre ha sido un eje de innovación muy importante en la empresa, la seguridad de los vehículos, pero una vez que hemos ido aumentando el nivel de conectividad de los vehículos, esta seguridad ha adquirido otra dimensión que es la ciberseguridad. Entonces, preguntabas el caso de éxito. En el caso de Nuuk Mobility, el caso de éxito es muy, muy claro, porque hemos sido la primera empresa a nivel mundial en obtener un certificado oficial de vehículo ciberseguro con nuestro modelo Nuuk Cargo Pro a finales de 2021. Y esto es muy importante porque nos hemos adelantado, por una parte, a grandes marcas de la automoción, a la automoción en general, a países como Corea del Sur, Japón, etcétera, que están muy, muy activos en lo que es la ciberseguridad de los vehículos, y nos hemos adelantado también a la normativa. La normativa, como os he comentado antes, la UNECE
R155 empezaría a ser vigente en julio de este año, pero empezaría a ser vigente solo para vehículos de automoción, de turismos hacia arriba, y para obligar a ser vehículos ciberseguros a aquellos que vayan a homologación. A partir de ahí, en 2024, los vehículos que deben de ser ciberseguros serán todos los vehículos comercializados. Entonces, digamos que en este sentido nos hemos adelantado a todo el resto del mundo, ¿no? y estamos muy orgullosos de ello. Para esto ha sido necesario no solo el esfuerzo de NUC, sino el esfuerzo también de las instituciones y de empresas como Eurocip, Caro Aenor, que nos han acompañado en este proceso. También es importante que durante el proceso no solo hemos obtenido este certificado de ciberseguridad para este modelo, que es algo que trataremos de replicar en el resto de modelos, sino que estamos integrando los requisitos y requerimientos de aplicación de ciberseguridad a vehículos para nuestros nuevos lanzamientos, y asimismo ya estamos buscando perfiles para que lleven a cabo esta labor dentro de nuestra compañía. Y ya como curiosidad mencionar que la ciberseguridad en sí misma es un tema muy en auge, y que de hecho este proyecto para la Cargoprom nació cuando yo estaba oyendo un programa de radio generalista en el cual se hablaba de ciberseguridad. Entonces, bueno, que al final es algo que nos está rodeando, que está evolucionando, que está ahí y que además digamos que no tiene fin. O sea, según vayan las tecnologías avanzando, avanzarán las normativas. También en la parte normativa hará falta mucha formación y mucho seguimiento. Y el camino yo creo que acaba de empezar. Muchas gracias, Isone, por contar un poco vuestra experiencia, y oye, enhorabuena por la obtención de ese certificado, que desde luego os pone en una posición privilegiada para abordar el futuro y intentar ganar ahí a la competencia. Sí, eso. Muchas gracias. El obtener el certificado significa que has hecho tus deberes, y que además hay alguien como Aenor que lo certifica, pero como siempre, o sea, estás minimizando tus riesgos de ciberataques. No significa que no pueda ocurrir algo, porque siempre habrá alguien que vaya superando, y siempre hay que estar revisando los procesos y los desarrollos. Es verdad que por lo que contáis al final no deja de ser un sector o un área de trabajo bastante dinámica, porque como decís es que cada día surge un reto distinto que hay que afrontar, un problema nuevo que no estabais visualizando y que puede causar tal daño que desde os tenéis que focalizar en él, cambiar las prioridades y enfocaros a intentar solucionar estas nuevas cuestiones de ciberseguridad que van surgiendo a lo largo del tiempo. Antonio, tu turno. Me gustaría que nos contases algo de tu experiencia bien en Engie o tu experiencia pasada, algún proyecto que te haya motivado, que te haya emocionado y que esté muy relacionado con la ciberseguridad. Bueno, gracias. Os voy a contar un proyecto que estamos haciendo en Engie en este momento, y que yo creo que sobre todo para ilustrar un poco el tipo de proyectos en los que interviene la ciberseguridad en un aspecto que puede ser clave para el éxito del proyecto. También tienes que pensar una cosa: la ciberseguridad, al menos en nuestra empresa, yo creo que en la mayoría, se trata de que sea un habilitador de negocio, ¿vale? Quiere decir, la ciberseguridad está presente, pero no es un fin en sí mismo, es un elemento necesario para que el servicio funcione, ¿vale? Y el servicio, evidentemente, no se descubran problemas de seguridad o sea atacado y tengamos que dar marcha atrás o tengamos un incidente de seguridad con las consecuencias graves que puede tener desde el punto de vista o de reputación o económicas para la empresa. Entonces, en ese sentido, la ciberseguridad es más un habilitador y una pieza clave y tal. De hecho, nosotros lo que utilizamos, como decía antes muy bien Paco, era el tema de la ciberseguridad por diseño. O sea, queremos estar desde el principio en la fase de diseño y definición del proyecto, ¿vale? Para que los elementos necesarios de ciberseguridad se tengan en cuenta y se puedan desarrollar. El proyecto que os voy a contar es un proyecto que realmente tiene que ver con Big Data, ¿eh? Nosotros, Engie es una compañía que está presente en más de 30 países, que tiene muchas plantas de producción en distintos países, ¿vale? Y que la información que nosotros teníamos a nivel país de cada una,
pues tenía sus limitaciones. Entonces nos hemos propuesto crear una especie de Common Data Hub, un sitio común, donde distintos datos de distintas plantas de producción eléctrica, ya sean fotovoltaica, ya sea eólica, ya sea hidro o de ciclo combinado, agrupemos determinados datos en un sitio para que nos permita obtener una serie de beneficios. Básicamente, no solamente saber lo que se produce en cada sitio, sino poder comparar, sacar buenas prácticas, sacar qué se está haciendo bien en un sitio, poder alinear la demanda con la producción de energía, poder también detectar determinados incidentes en la producción porque están pasando, tener información para adelantarnos en temas a lo mejor proactivos de mantenimiento, o sea, lo que hace el Big Data realmente en eso. Y eso realmente tiene una serie de desafíos hacia la ciberseguridad muy potentes. Tenéis que pensar que el Big Data introduce 3 cosas fundamentales que en estos entornos industriales colisionan bastante. Estamos hablando de que estamos produciendo información de muchísimo volumen, ¿vale? A mucha velocidad, porque los dispositivos que están en cada central están produciendo un montón de información que queremos recoger y además de gran variedad de tipos de datos. Son las 3 Vs que tiene siempre el Big Data. Y contra eso nosotros desde la ciberseguridad tenemos que intentar atacarla pues, con las 4 patas que tiene la ciberseguridad, la confidencialidad y la integridad. Bueno, la confidencialidad no es muy importante porque en total son datos que no tienen demasiado allá, o sea, no hay datos personales, pero tenemos que conseguir que funcione la integridad del dato, por ejemplo. Garantizar que el dato de origen llega a destino y no es alterado. Y eso que parece tan tonto, al final tiene que ver con otra cosa que tiene la ciberseguridad, que es garantizar la trazabilidad del dato. Entonces, para nosotros ha sido un auténtico desafío conseguir que los indicadores agregados que se ven en un extremo seamos capaces de trazar cómo se han construido aguas abajo y que llegado un momento, si alguien pregunta, este indicador creo que está mal, se puede comprobar, seamos capaces de ver toda la cadena de información que no se ha alterado y que tiene esa veracidad que exige por otro lado también el Big Data, ¿vale? Para poder dar su servicio, ¿vale? Todo esto está redundando en que Engie cada vez quiere ser una compañía más orientada al dato, o sea, aportar en su gestión una objetividad en la que seguramente por otros motivos en muchas ocasiones no ha sido posible tener. Y además influye en otra cosa. Tú no puedes tomar decisiones con datos de hace una semana, tienes que tomar decisiones con datos que están, digamos, lo más reciente posible, o sea, lo que es la última pata de la seguridad, que es la disponibilidad de la información. Esas 4 patas son realmente el desafío que hemos tenido que resolver en este proyecto, ¿vale? Para permitir que de una forma extremo a extremo seamos capaces de visualizar los datos, de agregarlos y de ofrecer al negocio unas herramientas de gestión que hace unos pocos años no existían. Y eso plantea como os digo, unos desafíos muy interesantes en el tema de la ciberseguridad. Pues muchas gracias, Antonio. Yo, la verdad que como trabajo en el mundo del sector energético, pero veo la parte de negocio, claro, es verdad, todo el tema tecnológico de datos, de análisis que hay detrás, que es lo que posibilitan que luego el negocio tome pues, ciertas decisiones en base a unas herramientas que, por ejemplo, pues, la ciberseguridad le ha otorgado y le ha facilitado. Raúl, tú dentro de Red Eléctrica de España, como bien has dicho, vuestra principal función es que nosotros tengamos luz en nuestra casa y electricidad para cargar los móviles, para que la tele se conecte a internet, etc. Cuéntanos algo así diferente que desde Red Eléctrica en cuanto a temas de ciberseguridad pues, nos enseñe a ver la práctica que hacéis vosotros en el día a día. Bueno, no sé si va a ser diferente y de hecho voy a contar un proyecto que hicimos hace un par de años, obligados casi por obsolescencia tecnológica, porque muchas veces, bueno, pues el mundo es tan cambiante que, sobre todo en la parte IT, pues los cambios vienen más rápido si quieres estar en la última, pero vuelvo al campo T, ¿no? El campo T todavía, aunque es verdad que está creciendo mucho, todavía tiene tecnología y sistemas pues bastante antiguos, ¿no? Hay una premisa en OT, es si funciona y es seguro, pues no lo toques mucho, ¿no? Porque cualquier cambio te puede provocar, y además que los sistemas, insisto, no suelen estar preparados todavía. Dicho esto, voy a contar un proyecto que a lo mejor en la parte de TI estamos hablando de hace 20 años, fijaos, o sea, un proyecto de cambio de redes WAN, ¿vale? Las redes WAN son las redes de comunicación extensas, de área extensa, y voy a contarlo porque, para que veáis cómo puede aportar la ciberseguridad
pues, digamos, en nuestro caso, la garantía de que no nos puedan atacar o que de que nos ataquen sea mucho más difícil, ¿no? Entonces, por hacer un poco, nada, en un resumen de cómo llega la electricidad a nuestras casas, es importante conocer un poco cómo funciona el sistema eléctrico de España, ¿no? Por un lado tenemos las generadoras, ¿vale? Las empresas generadoras que generan energía, de hecho mi colega Antonio. Después está la parte de transporte, que es quien recoge esa energía, ¿vale? Y la lleva a las empresas distribuidoras, que son las que llegan finalmente a nuestra casa, ¿vale? Eso, bueno, es muy sencillo de entender. Después está lo que llamamos el centro de control de la operación del sistema eléctrico, que también lo gestiona Red Eléctrica. El centro de control tiene una misión muy importante porque básicamente es el que orquesta el sistema. Es decir, él sabe lo que está consumiendo o que lo que necesitamos en el día a día en nuestras casas y, por supuesto, las empresas, y a la vez le está pidiendo a la generación, oye, genérame esta cantidad. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que también sabéis que hay un hándicap muy importante de la electricidad y es que no se puede almacenar en grandes cantidades, ¿no? Todos estamos oyendo lo de las baterías, pues sí, las pilas sí, pero bueno, son pequeñitas, ¿no? Pero cuando ya nos enfrentamos a almacenar energía, pues es muy complicado. Con lo cual, como si ya os podéis imaginar, es importante que la generación esté alineada con el consumo y no se pierda nada. Y por contra, que yo cuando necesite energía se genere, porque si no, vendrán los apagones que llamamos, ¿no? Pues fijaos, tan sencillo como es un proyecto donde el centro de control se comunica con las generadoras y con las distribuidoras pidiéndole datos. Oye, dame este dato a ver cómo estás o qué necesitan los usuarios, los consumidores, y te voy a pedir que generes. Eso hasta hace nada, y de hecho todavía sigue estando esa forma de comunicarse, pues se comunican con líneas punto a punto. Las líneas punto a punto, por resumir, es como un cable directo y solo para ti desde el centro de control a las distintas empresas, ¿vale? Un cable, pues ya digo, es una tecnología de hace muchísimos años que las operadoras ya casi no están dando, ¿vale? Las operadoras de Teleco, Telefónica, Vodafone, etc., no están dando ese tipo de tecnologías y te obligan casi a migrar otras tecnologías, ¿vale? De tal manera que, pues hace unos años tuvimos que empezar a diseñar qué pasaría si ya en vez de un cable directo a la compañía fulanito para pedirle datos, tengo que entrar en una red que llamamos MPLS, que es una red que comparten muchos, ya no solo es una línea directa, sino, bueno, pues hay muchos nodos en todas las redes, se fragmentan los paquetes y un paquete puede ir por un lado o por otro en función de, pues, la necesidad de la red, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que al final cambia de un cable directo donde, bueno, sí te podían interceptar comunicaciones, pero ya es más difícil, ¿no? Ya, digamos, el riesgo era muy bajo, a una red, no estoy hablando tampoco de Internet, aunque el concepto es el mismo, estoy hablando de una red privada, pero que compartes con muchas más empresas, necesidades. Vale. El paquete llega, la información llega, con lo cual, oye, pues podríamos haber dicho, perfecto, el sistema sigue en marcha, ¿no? Pero cuando analizas riesgos, tú ves que es más probable que alguien, los malos que llamamos, puedan entrar en esa red y puedan hacer algo. Fijaos, nosotros cuando hicimos el análisis de arquitectura de seguridad, vimos mucho más probable que en cualquier tramo de esa red multinodo pueda haber alguien que intercepte ese paquete y diga, vale, pues voy a suplantar ese paquete y le voy a mandar información errónea al centro de control. Fijaos lo que podría pasar. Yo puedo decir, puedo hacerme pasar por la empresa fulanita y bueno, le digo que no necesito tanto consumo. O, oye, para esta generación. Fijaos, ya digo, simplemente con el hecho de cambiar una red o la tipología de una red puede generar unos riesgos muy altos, ¿no? ¿Qué hicimos en Red Eléctrica? Pues lógicamente ha cambiado la tecnología, cambia la arquitectura, pues vamos a poner unas medidas de seguridad un poquito más específicas, bueno, vamos a mitigar esos riesgos, ¿no? ¿Qué hicimos? Pues una cosa que se hace muchísimo en las redes OT, IT también, pero muy de moda en OT, ¿no? Que es la segmentación, ¿no? Las redes OT vivían de estar muy aisladas, con lo cual, bueno, pues estoy tranquilo. Si nadie puede acceder a mi red, yo puedo sobrevivir, ¿no? Ahora ya no, ahora ya el mundo IT, OT, IoT está absolutamente unido, lo comentaba Antonio, ¿no? Con la necesidad de tener todos esos datos disponibles para tomar decisiones.
bueno, pues vamos a segmentar. Lógicamente se instalaron una serie de protecciones, de firewalls, de dispositivos que te aíslan de esas redes que tú antes considerabas seguras, ¿no? Esa fue una medida. Otra medida, la monitorización, importante. El saber qué está pasando, esos paquetes que ya antes te fiabas que llegaban de fulanito, pues ahora ya tienes que saber si realmente es un paquete muy de inteligencia artificial, ¿no? Por lo que os decía también antes, de saber cuántos paquetes me llegan al minuto, de quién, te hace, bueno, poder detectar una serie de anomalías y levantar la mano, ¿no? Entonces también se trataron ciertas sondas, cierta monitorización. Y por último, también se implementó otra medida de seguridad muy interesante y que en el mundo IT nos suena a facilona, ¿no? Decir, bueno, un certificado digital, ¿no? Saber quién está detrás, ¿no? La identidad de esa información. Pues en el mundo T todavía los sistemas, cuando hablas de certificados, pues se quedan un poco así, ¿no? Entonces el protocolo que se utiliza para ese tipo de comunicaciones es, bueno, es el ICCP. Ya están surgiendo pruebas del famoso ICP seguro, que no deja de ser más que si yo recibo un paquete, sepa que viene de esa persona y solo de esa persona. También a que si alguien de en medio de la red inyecta un paquete que suplanta al otro, si no tiene tu certificado, no lo admito, ¿no? Fijaos, como esas otras muchas medidas que se implementaron con el simple hecho de pues cambiar una red, ¿no? Entonces, si eso lo llevamos al día a día en nuestros proyectos en Red Eléctrica o en cualquier otras empresas, pues fijaos, es continuamente, como bien decías, Esther, el estar adaptándonos a la tecnología porque hay una frase que se dice mucho en ciberseguridad, los malos van muy rápido. No dicen a veces que van más rápido que nosotros, no lo sabemos, pero de luego tenemos que estar en constante aprendizaje y adaptarnos a las necesidades o de obsolescencia o de evolución del negocio o de la cloud o lo que fuera para implantar medidas efectivas de seguridad, ¿no? Y bueno, por concluir, lo comentabais también al principio, yo de verdad que os animo mucho a dedicaros a este mundo de la ciber, es apasionante. Comentábamos al principio, hay muchísima demanda, pero de verdad no os podéis imaginar. Entonces, gente que tenga inquietud, pues yo ya digo, os invito incluso a que aprobéis, ¿no? Que probéis. Lo bueno también de la ciberseguridad es que no hace falta hacer una carrera, que sí que es verdad que se forman en las carreras, esas capacidades, también se aprende mucho en empresas, en máster, pero ya está disponible para que podáis probar, ¿no? ¿Quién no se ha conectado en Wi-Fi de casa, al vuestro, no al del vecino, que eso es ilegal? Practicar, ver foros, meteros en laboratorios, hay mucho training en internet, ¿no? Para ver si realmente os gusta. Y a partir de ahí ir avanzando, porque como ya os hemos dicho, hay muchas áreas en la ciberseguridad apasionantes, a quien le guste. La buena noticia es que ya podéis ir probando. Entonces, bueno, os invito a que os conectéis, a que estéis pendiente de esto y, insisto, y a vernos dentro de muy poquito. Muchas gracias, Raúl. Por nuestro bien espero que vosotros vayáis más rápido que los malos. Así que, bueno, a mí me gustaría terminar esta mesa de debate antes de dar paso a las preguntas, si alguien tuviese alguna pregunta, con una cuestión que quiero haceros a todos, que es un poco inesperada, pero yo creo que la vais a poder responder perfectamente. Y me gustaría un poco que le dierais algún consejo a los estudiantes que nos están escuchando y que nos están viendo de cara a si quieren desarrollar su futuro profesional dentro del ámbito de la ciberseguridad. Entonces, me gustaría que le dierais un consejo. Entonces, si quieres, Isone, puedes empezar tú y luego ya, pues del otro extremo de la mesa, Raúl, ya continuamos hacia aquí y ya damos paso luego a las preguntas por si hubiese alguna cuestión. Bueno, yo creo que básicamente la respuesta estaría respondida con lo que se ha ido comentando. Creo que es muy interesante lo que se ha dicho de los perfiles. O sea, una cosa es la carrera que tú tengas, sea técnica o no sea técnica, pero lo importante es el perfil profesional que tú vas a tener. También lo que ha comentado Raúl ahora, que para generar ese perfil profesional, o sea, un poco qué es lo que te gusta, ¿no? qué es lo que te lleva en la vida, y a partir de ahí ya verás si será técnico o no será técnico. Es importante empezar ya a probar cosas, ya tienen una trayectoria, ¿no? Y hay muchas alternativas, entonces sí que es interesante empezar a probar para ver si la ciberseguridad o otras áreas son las que te puedan interesar. Y a mí sí que me parece, también es importante lo que hemos comentado, que no solo en estas carreras se aprende la parte de técnica, sino que hay una parte de aprender a aprender muy importante.
y también el hecho de que realmente son carreras exigentes. O sea, si realmente vas a ir a hacer una carrera de este tipo, va a tocar estudiar. Entonces, bueno, salvo la gente que sea muy hábil, son carreras exigentes. Que no digo que otras no lo sean, pero bueno, que tienen lo suyo. Bueno, pues yo creo que ya lo he comentado. Que probéis y que no tengáis miedo, sobre todo. Al final, yo no sé si la carrera de ciberseguridad da un poco de respeto, esto de los hackers y, ¿no? Comentaba Fernando, yo también me gustaría ser un hacker ético. Es apasionante, es ver, es analizar el por qué ha pasado, ¿no? Entonces, no tengáis miedo, probar. Seguro que, pues si os gusta, os va a apasionar. Oye, y si no, pues hay otras muchísimas carreras, pero desde luego os aseguro que campo para desarrollar vuestras capacidades de cualquier tipo, sean científicas, sean de ingeniería, en ciberseguridad lo vais a tener seguro. Bueno, yo en mi caso tengo un hijo de 17 años, así que lo tengo en casa y claro, está como vosotros, sabré que estudia y tal. Y creo que va a estudiar, si puede, una carrera de este tipo, carrera de STEM, porque no sé qué habré tenido yo que ver. Os aseguro que he tratado de desanimarle incluso, proactivamente. Le he dicho que no sabe lo que le espera, que el primer curso es muy duro, se lo digo siempre, que se prepare, que si le parece ahora difícil, que se espere un año, que se va a enterar de lo que es difícil. Y también le digo que merece la pena, ¿vale? También le digo que luego el ejercicio profesional y sobre todo en este campo de la ciberseguridad es muy bonito, muy apasionante. Estás constantemente actualizándote, ¿vale? Yo las certificaciones que tengo me exigen constantemente hacer un mínimo de horas de conferencias o de asistencia a cursos, etcétera, etcétera, porque si no las pierdo y eso es una cosa que me obliga a estar al día, ya no solamente por el trabajo, sino también para mantener las certificaciones. Es un mundo muy dinámico, ¿eh? Exige dedicación, os lo digo también, no os quiero engañar, esto no es un tema de jiji jaja, de estar tomando café, todo lo contrario. Yo antes de la ponencia estaba ahí con el móvil porque hemos tenido un pequeño problema de funcionamiento en una planta en Martorell y he tenido que llamar a otra persona para que lógicamente yo me podía poner y se pusiera ella. Pero bueno, la verdad es que si te gusta esto, yo lo recomiendo, ¿vale? Si te va a la marcha, como digo yo lo recomiendo, ¿vale? Y la prueba por eso, mi hijo, ¿vale? Nada más. Bueno, pues yo me tendría que repetir lo que decía antes, pero estaba pensando ahora mientras hablaban aquí mis colegas. Yo personalmente, si miro hacia mi trayectoria y a lo que empecé cuando tenía 18 años, yo soy artillero y físico, es lo que digo siempre, no digo si tengo títulos o no los tengo, soy artillero y físico porque responde mucho a mi personalidad, con lo cual mi forma de entender la profesión es vocacional, 100% vocacional. Pero si a mí me pregunta otras personas que no tienen esta mentalidad que tengo yo, sino simplemente, ¿y por qué no es un poco más pragmático? Bueno, pues si yo quiero ser más pragmático, empiezo a pensar, en la ciberseguridad no hay paro, no hay paro y no va a haber paro. Segundo, la ciberseguridad, por suerte, está mejor retribuida que otras muchas profesiones, muchísimo mejor retribuido que otras profesiones. Tercero, no hace falta, como ya se ha dicho, hacer una carrera técnica, ojalá todos los expertos en ciberseguridad lo tuvieran, pero no hace falta. De hacer una carrera técnica, incluso con formación profesional ahora mismo, si se empuja bien, habrá muchos expertos en ciberseguridad en España. Y luego, como he dicho antes se ha dicho que es apasionante, para mí es que es muy bonito. Es algo que puedes hacer desde casa, ahora que está de moda el teletrabajo. Tú puedes ser experto en ciberseguridad y dedicarte a hackear a una empresa para ver si o hacer un test de penetración, por llamarle de una forma más sencilla y que asuste menos, para ver si son vulnerables y no vulnerables, y lo puedes hacer desde tu propio domicilio, desde tu propia casa o desde un cibercafé. Entonces, siendo pragmáticos, ¿por qué no vamos a ser expertos en ciberseguridad cuando lo único que necesitamos es lo que casi todas las profesiones de interés? Interés, empuje y interés. Pues muchísimas gracias a todos por los consejos que habéis dado a todos los oyentes que nos están viendo y escuchando por streaming. Yo no sé si hay alguna pregunta o si... Sí. Activa el micrófono.
Hola, buenos días. En primer lugar, agradecer a EMENER la organización de esta feria. Me llamo Iñaki Buenaga y soy estudiante de un máster universitario en Seguridad, Diplomacia e Inteligencia en CSIC. Y bueno, tengo dos preguntas. La primera relacionada con la crisis de Ucrania y sobre todo, como todos ustedes se dedican a sectores estratégicos, me gustaría saber si debido al aumento de la crisis entre Rusia, Ucrania y la OTAN, han aumentado los ciberataques a empresas estratégicas españolas. Y la segunda pregunta, ¿qué cooperación existe entre las grandes empresas españolas dedicadas especialmente a sectores estratégicos y las agencias públicas españolas dedicadas a la protección ciber y encargada de asuntos ciber? Muchas gracias. ¿Quién responde? Yo la primera parte, sí. Bueno, de la primera pregunta de Ucrania, precisamente estos días, cuando tenga tiempo, por desgracia o por suerte, no es lo que me falta, lo que me sobra, estoy preparando un artículo para mi web sobre las ciberpotencias. ¿Qué es una ciberpotencia? Y lo estoy preparando precisamente por el tema de Ucrania. Estos días en Ucrania se han recibido, ha dejado de recibirse ya, una serie de más que nada son correos, informaciones y tal, pero el hackeo puro, diciéndoles estamos ahí, vamos a por vosotros, vais a caer. Y el análisis es, ¿tiene capacidad Rusia? No voy a hablar de temas estratégicos militares ni nada por el estilo. Hablo de ciberseguridad nada más o de ciberpotencia. Ahora mismo yo he estado analizando pues, varios trabajos de institutos, de think tanks y demás, y ahora mismo, en términos generales, la potencia mayor en ciberseguridad es Estados Unidos. Por encima de lo que pensemos, China va avanzando y demás. Pero en cambio, en lo que podemos llamar capacidad ofensiva, Estados Unidos no es la mejor, pero Rusia tampoco. Rusia no tiene el nivel como para hacer un ataque que fuera victorioso. ¿El problema cuál es? Como se ha dicho antes, a mí me lo enseñaron en una academia militar desde el principio. El problema es que los malos van siempre por delante de los buenos, porque los buenos regulamos, porque los buenos tenemos que certificar, tenemos que hacer normativa, tenemos que hacer buenas prácticas. En cambio, los malos no tienen ese problema. Con lo cual, con una pequeña capacidad, aunque Rusia no la tenga, puede hacer mucho daño a Ucrania. Yo, si a mí me preguntaran, con lo que estoy además analizando, yo estoy más convencido de que va a haber una cibercrisis, no ciberguerra, que una guerra real. ¿De acuerdo? No sé si responde a la pregunta. La segunda, no, ya no me acuerdo. La segunda sí es la contesta que está en el sector. Ah, perfecto, mejor. Evito meterme. Sí, vamos. Reformula por favor la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué cooperación existe entre las grandes empresas españolas y las agencias públicas dedicadas al tema ciber? Vale. Bueno, como sabéis, Red Eléctrica es infraestructura crítica, ¿vale? Servicio esencial. Y bueno, comentaba Fernando, yo estoy con él. Nosotros no hemos visto que hayan incrementado en nuestro caso el número de ataques, si bien es cierto que recibimos ataques todos los días de centenas, de decenas, ¿no? No sé si porque somos España o porque, bueno, no sé si pintamos mucho en ese tipo de conflictos, pero es verdad que no obstante, lo que sí que estamos siempre es alerta. Fijaos que seguimos en alerta 4 de terrorismo desde hace ¿cuántos? 4 o 5 años. España es un país en infraestructura crítica que tiene que estar absolutamente alerta, independientemente de que nos puedan llegar unos ataques. Con lo cual, a tu pregunta, nosotros no hemos detectado ningún incremento, pero sí que estamos absolutamente alerta porque, oye, algo nos puede llegar. En cuanto a la colaboración, pues depende cómo lo veas. Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío. Me explico. Para mí una de las necesidades que tiene la ciberseguridad, no solo en España, sino en cualquier lugar del mundo, y por lo que comentaba ahora Fernando, ¿no? Porque vamos un poquito detrás de los malos, es esa colaboración. Si tienen algo los malos, es que se juntan en grupos rápidamente, comparten toda la información y antes de que tú estás preparado, te atacan, ¿no? Si ya metemos los países, los estados que fomentan ese tipo de grupos, pues ya ni te cuento, ¿no? Con mucho dinero por medio. Por lo tanto, eso exige en todas las empresas muchísima colaboración. En nuestro caso también, nosotros nos debemos a lo que es la ley PIC, ¿no? De protección de infraestructuras críticas, donde, lógicamente, tenemos que demostrar que Red Eléctrica pues, cumple una serie de
requisito de seguridad. Y comunicar y decir al Estado, en este caso al CNPIC o a la OCC, que es la parte de ciber, pues cosas que están pasando. Yo me quedo, y ahí estoy un poco con Fernando, ¿no? En la normativa, en la parte de el obligar a decirnos lo que está pasando, está bien, porque yo creo que digamos, tenemos que compartir esa información, pero yo abogaría por otro tipo de colaboración, ¿no? Una colaboración entre empresa pública y privada y asociaciones en la que todos pongamos encima de la mesa lo que estemos descubriendo, ¿no? Y eso, y ahora me voy al vaso medio lleno, ¿no? Sí está pasando, ¿no? Yo sé que las asociaciones españolas las públicas están empujando para que haya una colaboración público-privado, y eso es muy importante, que las empresas también privadas estén colaborando con las públicas y que compartamos todos y que dejemos, digamos, fomentemos esas plataformas de compartición. Muchas veces las propias empresas somos muy reservados en lo que nos pasa, ¿no? Nos tienen que obligar para que digamos que nos ha pasado un ciberincidente, ¿no? E insisto, y eso, por un lado, bueno, no es plan de estar todo el rato levantando tus vergüenzas de la empresa, pero por otro lado está viniéndonos mal porque no estamos colaborando. E insisto, los ataques muchas veces a empresas del sector energético o de otro tipo de sectores vienen de la mano. O sea, es muy difícil que a Red Eléctrica porque me cae mal, sino, bueno, van a ciertas infraestructuras comunes. Con lo cual, yo abogo totalmente por esa colaboración. Creo que estamos dando pasos importantes. En nuestro caso, estamos colaborando siempre en esos foros para intentar compartir ese tipo de informaciones y son fundamentales para poder luchar contra lo que nos viene encima, desde luego. ¿Hay alguna pregunta más o alguno quiere responder a esta pregunta? No parece. Si, bueno, en el caso en el que a futuro pues, tuvieseis alguna pregunta, seguro que os podéis dirigir a Emener y trasladar las preguntas a los ponentes y ellos gustosos pues, podrán responderos vía email. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias por asistir a esta mesa de debate, por estar ahí detrás de la cámara y muchísimas gracias.